Un cordial saludo a mi selecta audiencia. Bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Vivencias con Mari, dedicado al profesor Nelson Pompa Velázquez, un venezolano con una interesante trayectoria académica y deportiva. Nació el 4 de diciembre de 1951 en Santa Ana, estado Anzoátegui. Sus padres, Teobaldo Pompa y Felicita Velázquez. Se casó con la ciudadana Elvia Rosa Granado, ya fallecida, de cuya unión nacieron 3 hijos: Nelson Rafael, Mayarit Estefanía y María Ángel Cecilia. Nelson Pompa tuvo una trayectoria estudiantil un tanto accidentada. En primaria cursó estudios en varios colegios e inclusive recibió clases fuera del sistema formal. Obtuvo el certificado de educación primaria en julio de 1965. Aprobó satisfactoriamente hasta el 4º año de bachillerato, pero le quedaron pendientes 4 asignaturas para culminar el último año. En enero de 1972 se trasladó a la ciudad de Caracas para presentar las pruebas de admisión en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, ENED, siendo aceptado para cursar estudios en la especialidad de béisbol. En septiembre de 1973 recibió el certificado de entrenador deportivo en la especialidad de béisbol con 19 puntos que lo acredita como el número 1 de esa promoción. En marzo de 1975 se inscribió para cursar las 4 materias pendientes de 5º año, las cuales aprobó por libre escolaridad y obtuvo su título de bachiller en ciencias. En octubre de 1977 se matriculó para cursar estudios en la especialidad de Educación Física en el Instituto Universitario de Mejoramiento Profesional del Magisterio, obteniendo el título de Profesor de Educación Media en la especialidad de Educación Física en septiembre de 1984. En octubre de 1986 inicia estudios de maestría en educación, mención educación superior, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Maturín, Antonio Lira Alcalá, recibiendo el título respectivo en 1993. En febrero de 1996 se inscribió en el doctorado en educación en la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. En noviembre de 1998 culmina todas las unidades curriculares presenciales más los estudios independientes y producción parcial, faltando la presentación y defensa de la tesis de grado. Respecto a su desempeño laboral, a partir del 16 de septiembre de 1973 se incorporó al sistema educativo como profesor de educación física en el ciclo diversificado del Liceo Miguel José Sanz de Maturín, estado Monagas. En septiembre de 1977 fue contratado por el Instituto Universitario Pedagógico de Maturín para desempeñarse como entrenador de béisbol hasta el 28 de febrero de 1985. En marzo de 1985 recibe una oferta del Instituto Universitario Pedagógico de Maturín para trabajar como profesor contratado a dedicación exclusiva en el Departamento de Educación Física. En diciembre del mismo año participó en el concurso por oposición programado por la referida institución, el cual ganó. En enero de 1986 se incorpora definitivamente como personal docente de este instituto en la categoría de agregado para trabajar a nivel de pregrado. En diciembre de 1994 presenta sus credenciales para la evaluación de mérito, asciende a la categoría de profesor asociado y comienza a trabajar con los cursantes de los estudios de posgrado. Cumplió con los requisitos para obtener sus respectivos ascensos en el escalafón universitario hasta alcanzar la categoría de titular, jubilándose en diciembre de 2002 como profesor a dedicación exclusiva. Desde enero de 2003 continuó laborando como profesor contratado hasta el año 2006, cuando deja definitivamente el trabajo presencial con alumnos de pregrado, pero continuó a nivel de posgrado dictando algunas asignaturas y como tutor y asesor de tesis de grado. El profesor Nelson Pompa tiene una magnífica trayectoria deportiva desde el año 1968. Participó en competencias interliceístas en Puerto Ordaz, El Tigre, Upata y Tucupita,
en los deportes voleibol, baloncesto, béisbol y atletismo. Igualmente participó en el Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo por el Estado Anzoátegui en salto alto en Caracas, el Campeonato Nacional Clase A por el Estado Anzoátegui en Machiques, Estado Táchira, y el Campeonato Nacional Juvenil en Cumaná, Estado Sucre. Formó parte de los equipos de béisbol AA, San Tomé, Criollos del Tigre y Petroleros de Anaco, todos del Estado Anzoátegui. También integró el equipo de béisbol Clase A Automotriz y el equipo de béisbol AA Vigilantes, ambos de Caracas, Distrito Capital. Fue miembro del equipo de béisbol Clase A Legisladores de Miranda, Los Teques, Estado Miranda, del equipo de béisbol AA Cantebé en Maturín y los equipos de softball Colegio de Profesores, Los Amigos y Profesionales de Maturín del Estado Monagas. Participó como delegado y entrenador en los Juegos Estudiantiles de la Educación Diversificada a nivel municipal, estatal y nacional, y en el Campeonato Nacional del Béisbol AA en Cumaná, Estado Sucre, como manager jugador del Estado Monagas. Ha sido manager del equipo de béisbol junior, Club de Leones, Maturín, Estado Monagas, manager jugador del equipo de béisbol AA Pedagógico de Maturín, y manager del equipo de béisbol del Pedagógico de Maturín en los campeonatos universitarios de la Federación Venezolana Deportiva de Educación Superior. Asimismo, fue manager jugador del equipo de softball del Pedagógico de Maturín en los campeonatos nacionales de APROPEL y del equipo de softball de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, manager jugador del equipo de softball lento en los campeonatos nacionales universitarios de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, manager campeón dirigiendo el equipo de béisbol del Pedagógico de Maturín en el Campeonato Nacional Universitario, Federación Venezolana Deportiva de Educación Superior, celebrado en Maracaibo, Estado Zulia, y manager del equipo de softball AA del Estado Monagas en el Campeonato Nacional en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Fue miembro del directorio del Instituto de Deporte del Estado Monagas en 2 periodos consecutivos y miembro de la Federación de Deporte Escolar. A lo largo de su carrera prestó servicios como facilitador en conferencias, talleres y cursos a nivel estatal y regional. Por sus valiosas contribuciones al deporte ha recibido diversos reconocimientos por parte de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, el periódico El Oriental, la Universidad de Oriente, el Comité Olímpico Venezolano, el Instituto del Deporte del Estado Monagas, el Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, la Alcaldía de Maturín, el Instituto Municipal del Deporte, el Colegio Nacional de Técnicos y Técnicas de Traumatología y Ortopedia y la Unidad Magisterial de Monagas. Además, le fue otorgado un reconocimiento ciudadano. Agradezco al protagonista de esta historia por su gentileza al suministrarme la información requerida para la elaboración de este episodio. Te pregunto, ¿conocías la trayectoria del profesor Nelson Pompa Velázquez? Te invito a darle me gusta al podcast, comentar, compartir y suscribirte al canal si no lo has hecho. Muchas gracias.